Bien, habíamos llegado hasta el versículo 19 del capítulo 12 del libro de los Hechos. En el capítulo 12 nos cuenta respecto de una segunda persecución, podemos decir, en Jerusalén, esta vez por manos de el rey Herodes, Herodes Agripa, ya habíamos hecho todas las consideraciones, que le dio muerte al apóstol Jacobo, Santiago, y puso a Pedro lo puso preso para darle muerte después de la fiesta de la Pascua que se celebraba en ese entonces. Pedro vimos cómo fue librado maravillosamente, milagrosamente, de una manera espectacular, y nos quedábamos en el versículo 18, dice que luego que fue de día hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. A los guardias, porque fracasaron con su trabajo, así era la costumbre. Después Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. No se olviden que Cesarea, estamos hablando de la ciudad que está sobre el mar Mediterráneo, en la costa, donde estaba la sede, el palacio de Herodes y también la sede del gobernador de Judea. Él estaba en ese entonces en Jerusalén, donde ocurrió todo lo relatado hasta acá en el capítulo 12, en razón de la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, es decir, la Pascua y la fiesta que continuaba. Versículo 20 nos tocaría comenzar hoy y dice que Herodes, habíamos hecho un planteamiento ahí, ¿se acuerdan? Que era como cuando Herodes puso preso a Pablo, había asesinado a Jacobo y puso preso a Pablo, la iglesia estaba orando. Y habíamos planteado una suerte de batalla, ¿no? ¿Quién iba a ganar? El poder político con toda la fuerza opresiva del ejército, la fuerza pública, o la iglesia orando, la iglesia en acción. Acá el relato que continúa en el versículo 20 es como una conclusión de todo esto, porque hasta ahora Herodes, vemos que Pedro tuvo que huir, porque huyó, Pedro fue librado de la cárcel y huyó, y Herodes no lo pudo encontrar y se fue humillado de Judea a Cesarea. ¿Se acuerdan que se había armado, se había proyectado todo un show para lo que se iba a hacer con Pedro, como para que sea un ejemplo, y de paso Herodes quedar bien con los judíos? Dice el 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, es decir, en todo lo que era la provincia de Fenicia, que estaba acá. Acá está Tiro, Sidón no aparece en este mapa, pero está un poquito más arriba, y esto era una provincia de Fenicia. Esa nunca formó parte del país de Israel, nunca formó parte. Siempre Tiro y Sidón fueron, y Fenicia fue un país aparte. Tiro y Sidón eran proveedores básicamente de madera. Habían proveído en la época de Salomón de madera para el templo, por ejemplo. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, el encargado, fíjense, de atender personalmente al rey, pedían paz, porque su territorio, es decir, el territorio de Fenicia, donde está la ciudad de Tiro y de Sidón, era abastecido por el rey. Es decir, había un comercio muy importante donde los de Tiro, de Sidón, de todos los fenicios proveían cosas al rey, pero a su vez ellos se proveían de alimentos, básicamente trigo, frutas, cebada. Y como el rey, por alguna razón que no nos aclara, estaba enojado con ellos, no les estaba proveyendo, estaba bloqueando ese comercio, y ellos estaban necesitando hablar con el rey y no podían hacerlo. Es decir, como estaba enojado, Herodes no le daba audiencia a los enviados de Fenicia. ¿Qué hicieron? Sobornaron. Vieron que ya eso existía en aquella época y antes también.
Le pagaron lo que nosotros conocemos como una coima a este Blasto, que era el encargado de toda la atención personal. Fíjate, era camarero, todo lo que tenía que ver con la atención del rey, manejaba todo un grupo de personas, de personal, pero tenía acceso al rey. Entonces lo sobornaron para que les hable, bla, bla, y lo convenzan de que le dé una audiencia pública al rey para que ellos pudieran llegar a una negociación de paz y poder abastecerse de lo que se producía en el reino que gobernaba Herodes Agripa. Así que, fíjense, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, lo consiguieron. ¿Quién dice que no consigue una buena coima algo? Acá lo consiguió. Blasto le llenó la cabeza y el rey convocó a la audiencia pública, y el día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal. Se sentó en el tribunal. Ahora vamos a ver más detalles al respecto. Y los arengó. En realidad, si nos quedáramos solo con el relato de Lucas, es difícil comprender y hacernos una imagen de la escena. Pero vamos a compararlo con lo que escribió un historiador Josefo, no cristiano, pero un historiador Josefo respecto de este suceso relatado por Lucas. Y el pueblo aclamaba gritando. Vieron que parece que estamos desconectados, porque si está en un tribunal, ¿qué hace el pueblo gritando? Voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Hasta ahí el relato de Lucas. ¿Qué entendemos si nos quedamos con este relato? Nada más. Muy poco nos podemos hacer la idea. Pareciera como es un pasaje oscuro. Por eso vamos a ir al libro de Antigüedades, escrito por el historiador judío Josefo, en el capítulo 19, en el verso 8, en el párrafo segundo, dice que el teatro donde se celebró esta asamblea, dice Josefo, que era un teatro que estaba llenísimo de gente, una multitud. ¿Qué es un teatro? No un teatro como nosotros vemos, así cerrado, sino era como un estadio, ¿no es cierto? Y allí se celebraban juegos en honor del rey, primero. O sea, era todo un show. Yo creo que lo que habrán organizado todo esto eran los fenicios, en honor al rey, para lograr el favor del rey y tener así la paz y poder seguir comerciando y tener lo necesario, que es lo que ellos pretendían, los recursos que ellos adquirían en el territorio del rey. Así que se celebraban juegos en honor del rey en presencia de una gran multitud. Era un estadio, así como un estadio, ¿no? Juegos de aquella época, que incluían gladiadores, incluían ese tipo de cosas. Entonces, dice don Josefo, Herodes apareció cubierto de un manto real, cuyos bordados de plata centellaban a los rayos del sol. Apareció Herodes en un momento, se hizo silencio, los juegos terminaron y aparece Herodes, que ahí no sé cómo iba a ser la negociación, pero todo ese evento era en honor a Herodes para que los fenicios lograran su objetivo. Para eso habían pagado el soborno. Dice Josefo que centellaba sus vestidos a los rayos al rayo del sol, y la multitud le tributó honores divinos. Eso cuenta Josefo, no Lucas. ¿Entienden? Y ahora vamos al relato de Lucas para poder entenderlo. Así que él salió, no nos dice, Lucas no nos dice, no nos describe el escenario, pero ahora ya más o menos podemos darnos una idea. Todo un estadio lleno de gente, con juegos, con cosas que la gente se divertía. De repente sale el rey, parece como que brillaba su ropa, según Josefo, según el relato de Josefo, dice acá, que salió vestido de sus ropas reales y se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Es decir, le estaban dando tributo
como a Dios. Si fuera un rey pagano, como por ejemplo el emperador, no hubiera habido problemas, como el emperador Claudio, que gobernaba en ese entonces, porque ellos atribuían el hecho de ser considerados dioses, ¿no? Entonces no era problema. Pero Herodes era un judío y sabía que eso era una blasfemia. Sabía que eso tenía que ver con la idolatría. ¿Y qué hacía alguien, un judío o alguien, cuando se le atribuían virtudes divinas? Lo tenía que decir, no, por favor, yo soy igual que vos, ¿no es cierto? Eso lo vemos muchas veces en los relatos bíblicos. Pero acá Herodes lo dejó. Y eso es lo que cuenta indignado Josefo. Dice que Josefo continúa con indignación. Cuando el pueblo tributó honores divinos, el rey no los reprendió y no rechazó de sí esa impía adulación, dice Josefo. Entonces, en ese mismo instante se sintió atacado de una enfermedad misteriosa que le desgarraba las entrañas y fue llevado al palacio donde murió algunos días después. Ese es el relato de Josefo. Nada que ver, no era cristiano, vuelvo a repetir, no tenía nada que ver con Lucas. El relato de Lucas es que al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Acá parece que en ese momento vino el ángel, todo el mundo vio el ángel, esa es la imagen que nos queda, ¿no? El tipo cayó, todo le salían los gusanos por todos lados. Bueno, me parece que nos aclara mucho el relato de Josefo. Tuvo un cólico muy grande, no sé qué problema habrá tenido, que fue atribuido a un ángel, y es probable que Dios le haya mandado esa enfermedad, que no se pudo recuperar y después a los días murió podrido por dentro. Esa es la idea, si combinamos los dos relatos. Murió podrido por dentro, alguna gangrena, algo le agarró, ¿no? Yo creo que más allá del castigo por la blasfemia está también, creo que una parte del pago era por haber asesinado al apóstol, ¿no? Bien, hasta ahí estamos. Fíjense el versículo 24. Pero, o más, como dicen otras versiones, acá en el 1909 dice más, acá dice pero, que es lo mismo. ¿Qué implica eso? Más, pero, hace una comparación. ¿Vieron? Está haciendo una comparación. Mas la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. No es que dice, ¿y qué tiene que ver? Estamos hablando de Herodes que se murió comido por gusano y dice, mas la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Parece una cosa sin sentido. No, está a propósito puesto acá. Mientras una de las partes de esa gran batalla épica que habíamos pintado la semana pasada, el poderoso rey con toda la fuerza militar, con todo el poder político y de la ley, contra un grupo indefenso de hermanos reunidos en asamblea orando y ayunando, mientras uno moría miserablemente, la otra parte crecía y se multiplicaba, ¿no? Ese es el contraste que Lucas nos quiere hacer, nos quiere remarcar. Eso es lo que quiere resaltar. Acá todo terminó como tenía que terminar. Hubo una batalla física. El pueblo cristiano salió a las calles haciendo piquetes y con palos y antorchas. No, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, ¿no? Es Dios el que tiene la venganza, el juicio, todo el trabajo lo hace Él. ¿Qué hace la iglesia? Buscamos el refugio en nuestro Dios. Y de esa manera la iglesia crecía y se multiplicaba, mientras la descripción terrible de la otra parte, del enemigo de la iglesia, muriendo miserablemente comido por gusanos. Hasta ahí venimos el relato. Ahí sí cerramos el relato que comenzó en el versículo 1 del capítulo 12 con la intervención de este personaje, Herodes Agripa. Versículo 25 nos termina de cerrar, porque se acuerdan cómo empezaba el tema, que Bernabé y Saulo habían subido, digamos, de Antioquía a Jerusalén para llevar las ofrendas que se habían juntado
en la iglesia de Antioquía para los hermanos que la estaban pasando re mal en Jerusalén. Así que Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, ahí está, volvemos a retomar el final del 11 y principio del 12, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, que después vamos a ver que era sobrino de Bernabé. Así que terminó todo su servicio, entregaron las cosas que habían sido ofrendadas y volvieron a Antioquía, no solo, sino con Juan Marcos. Bien, Juan Marcos era el hijo de la señora dueña de casa, donde estaban, ¿se acuerda?, orando cuando Pedro salió de la cárcel y fueron y golpearon y estaban reunidos orando. Bien. Capítulo 13. Capítulo 13 es importante porque comienza la segunda parte del libro. Acá vamos a ver cómo la historia se centra en la actividad, fundamentalmente en la actividad del apóstol Pablo, ¿no? Porque el capítulo 13 ya nos relata, gracias, el primer viaje misionero de Pablo, ¿no? Bien, nos encontramos ahora en Antioquía, nos mudamos, estábamos en Cesarea, con lo que se pudrió el pobre, estoy podrido, dijo Herodes, y se murió. La iglesia creciendo en toda la región de Judea, ahora nos mudamos otra vez a Antioquía, y nos concentramos en Antioquía. Esta segunda parte del libro tiene como protagonista a Pablo, fundamentalmente, y la evangelización y todo el proceso de evangelización del mundo gentil, es decir, del mundo no judío. Ahí avanza el evangelio con fuerza y fundación de un montón de iglesias en el mundo no judío, el mundo llamado gentil. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, entonces ahora nos ponemos a observar la iglesia de Antioquía. ¿Qué había? Profetas y maestros. Epa, ¿cómo era la iglesia de Antioquía? ¿Poca gente? ¿Mucha gente? A ver qué dice el 11:26. Y se congregaron Bernabé y Saulo de Tarso todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, era una iglesia numerosa en Antioquía. Bien, entonces ya sabemos, estamos en Antioquía, una ciudad importante del Imperio Romano, una iglesia grande. Dice que había profetas y maestros. ¿Qué observamos ahí? Muy bien, esa palabra me gustó, madurado. Era una iglesia que había madurado. Entonces uno dice, bueno, ahí estaba la iglesia con estos muchachos de Antioquía y Bernabé y Saulo, meta a enseñar y meta a darle a ver si enganchaban algo. Toda esta iglesia de cabeza dura, de testarudo, porque ni siquiera había tanto que enseñarle, porque ni siquiera eran judíos. Y no, era una iglesia madura, porque había profetas. ¿Qué nombre sabemos de algún profeta de Antioquía? Agabo o Ágabo. ¿Se acuerdan? El que dijo que iba a venir el gran hambre, que después vino, y por el cual toda la historia del capítulo 12, ¿no? Así que ya sabemos el nombre de uno, pero había otros más, otros profetas más. Y había doctores o maestros, es decir, los que enseñaban la doctrina. ¿Sí? ¿Cuál era la doctrina? La doctrina apostólica, la interpretación. Hasta ahora no había una doctrina que podemos ver
hoy nosotros a partir del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento recién empezaba a formarse, todavía ni bien habían empezado a escribirse las cartas, ¿no? Recién empezaban a formarse, no se había escrito ni los evangelios. La doctrina era básicamente la interpretación del Antiguo Testamento, de la Torá, a la luz de los acontecimientos y las enseñanzas del Maestro, del Señor, ¿no? Esa era la doctrina. Había en esa iglesia de Antioquía, que era numerosa entonces, profetas, es decir, manifestación sobrenatural de Dios, manifestación del Espíritu Santo en forma directa, que estaba digamos, dentro del molde, dentro de la bandeja de la palabra y la doctrina predicada por los maestros. Es decir, había palabra fresca de Dios específica, como la de Ágabo, por ejemplo, o Agabo, no sé cómo es, pero todo se enmarcaba dentro del marco de la correcta doctrina apostólica, enseñada, ya les vuelvo a decir, basada en las enseñanzas del Maestro, fundamentada en las enseñanzas del Antiguo Testamento, que es lo que había hasta ese momento. Bien. Entonces ya vemos cómo la iglesia está organizada. Sabemos que seguramente habrían, que no están mencionados acá, pero ya el ministerio del diaconado estaba. Es más, Saulo y Bernabé hicieron servicio de diaconado al llevar esas ofrendas a Jerusalén, ¿no? O sea que el diaconado funcionaría también. Y esas dos cosas, la palabra como centro, como corrección, como la guía, como la luz, pero la manifestación del Espíritu Santo como lo fresco, como lo particular, como lo llamativo, ¿no? Lo especial. Bien. ¿Quiénes eran? Dice, profetas y maestros. Y nos nombra algunos. Bernabé, que ya sabemos quién era. Simón, el que se llamaba Negro. El negro, Simón. Níger o negro. Se cree que era de Italia, que él venía de Italia. Lucio, que era de Cirene, es decir, que era africano. Cirene está acá. Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Herodes el tetrarca era el que le dio muerte a Juan el Bautista, el famoso querido que le trajo en bandeja, le hizo traer en bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y Saulo, ahí nos menciona como a los principales de la iglesia. Vamos a ver un poquito que Lucio de Cirene, acá en el capítulo 11-20 nos decía que pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también la palabra a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y ahí inició la iglesia. Es decir, que es probable que este Lucio sea uno de los fundadores de la iglesia de Antioquía. Y es probable que los otros también estén ahí porque ellos fueron los fundadores de la iglesia de Antioquía, que después le dieron forma. Bernabé con Saulo, durante todo ese año que trabajaron en la iglesia, le dieron forma, la organizaron y la hicieron una iglesia mucho más pujante, madura y capaz, ¿no? Es interesante que veamos, y me estaba salteando esto, no quiero saltearlo, vamos a Efesios, capítulo 4, dice, el versículo 10 del capítulo 4, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Entonces, los ministerios, los dones y los ministerios, ¿para qué fueron dados? Para que cada uno tuviera un lugar en la iglesia y tuviera algo que hacer y no se aburra. Para entretenernos un poco, para atraer a la gente, para que no sé qué cosa, para que sea más divertido. No, el objetivo del desarrollo de los ministerios, y cada uno que desarrolle un ministerio o un don en la iglesia, tiene que tener bien claro que el objetivo es la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que se sale de ahí tiene olor a la pintura de Vicente. ¿Me explico? Entonces uno dice, a ver, estoy en lo correcto, estoy llevando a cabo lo que Dios me mandó, tengo este llamado, tengo ese... El objetivo es la edificación del cuerpo de Cristo, no la condenación, no la juzgar, no, es la edificación del cuerpo de Cristo. El que trae una palabra de parte de Dios como profeta es para edificación del cuerpo de Cristo. Siempre hay que tener eso en cuenta, ¿no? Siempre tener ese temor de Dios, decir, Señor, yo siento esta palabra, pero es de edificación. Si no es de edificación, me la callo. La filtro y la espero y la sigo orando. Tengo que estar seguro de que yo le voy a dar una palabra a otro hermano y va a ser de parte de Dios, para darle lo que Dios, ese hermano, necesita en ese momento. No para decirle lo que yo creo, sino para decirle lo que Dios cree de esa persona. Y si a veces puede ser una palabra dura, pero ese hermano lo va a recibir bien porque es para edificación, si es que viene de parte de Dios. ¿Bien? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Habla de la iglesia que tiene que crecer. A eso estamos, edificando la iglesia. Todos participando en este trabajo. Bien. Este Manahem, volviendo a la descripción de estos personajes, criado con Herodes, fíjense que dice que se crió junto a Herodes, el tetrarca, o sea que se crió en la corte, no era cualquier personajecito este Manahem. Era un tipo que era de alto nivel social. Y también estaba Saulo, ahí pobrecito lo pusieron colgado, humildemente, ahí estaba Saulo. Siempre Saulo ahí, porque él dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia del Señor. Él siempre a lo último, ¿no? Fíjense, hasta ahí nos relata cuál era la situación de la iglesia de Antioquía. Una iglesia organizada, una iglesia madura, una iglesia populosa. Ministrando estos al Señor, ¿estos quiénes? Estos muchachos que estaban acá, que eran pastores, profetas, básicamente, ¿no? Estaban en un culto al Señor y en ese culto estaban ayunando. Otro detalle, ¿no? Yo lo que quiero es que, a ver, yo me hago el esfuerzo, no sé si lo logro, pero mi intención es que ustedes observen a la iglesia de Antioquía como un ejemplo de cómo funciona la iglesia, cómo debe funcionar una iglesia, con los ministerios. Y crecía y se multiplicaba, como nos relataba el versículo 24, porque los ministerios funcionaban, porque así se edifica. Y la gente iba asumiendo determinados roles con la idea de servir a los demás, ¿no? Ese simplemente. Y ahí vemos al Espíritu Santo trabajando detrás. Pero fíjense la actitud de la iglesia. Cuando hubo problema, ¿qué hizo la iglesia? Oración y ayuno. Acá estaban ayunando en un culto al Señor, en uno de los momentos en que estaban ministrando. Entonces se levantó un profeta, porque dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo lo dijo? A través del ministerio profeta. Se levantó un profeta y dijo, dice el Señor, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Y acá es otro detallecito que tenemos que ver. A ver, volvemos a decir. ¿Qué dijo el Señor a la iglesia? Porque ahora la palabra era para la iglesia. Apártenme.
No dice, che, vos apartalos. No, a la iglesia. Dios les habla a la asamblea por medio de un profeta. Les traigo palabra de Dios a la iglesia. Apártenme. La iglesia tenía que apartar a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra a los cuales yo los he llamado. Es decir, que ya los había llamado. Es decir, que Bernabé y Saulo ya tenían el llamado de Dios. Ya tenían ese fueguito adentro. Solo estaban esperando el momento. Pero si estaban haciendo un súper trabajo ahí. Pero ellos sabían que estaban haciendo ese trabajo en el mientras tanto, y ese trabajo que hacían pastoreando la iglesia en Antioquía, me refiero a Bernabé y a Saulo, era también parte de la etapa de preparación para lo que venía. Entonces, primer detalle, ellos habían recibido, fíjense que lo dice Pablo en el libro de los Hechos, en el libro de Romanos, dice el versículo 1, capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ella lo tenía, y lo habíamos visto también en Gálatas 1, ¿se acuerdan cuando vimos ese pasaje varias veces? Dice, pero cuando agradó al Padre, que me llamó por su gracia, a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, Pablo ya había recibido ese llamado de predicar a los gentiles. ¿Me explico? Es un llamado personal. El llamado de Dios es una experiencia personal. El llamado a un ministerio no es algo que lo dice de un pastor, un profeta. No, el llamado es personal y uno sabe que lo tiene. Hay un pequeño problema. El llamado y los dones son irrevocables. No hay renuncia. Si Dios te llama, te llama. Si vos no lo llevas adelante en el momento en que lo tenés que llevar, es rebeldía. Pero el llamado, yo se lo digo porque yo muchas veces me quise escapar. Y el Señor me dijo, vos no te vas a ninguna parte. Y terminó. Y algunos conocen mi sueño, ese que tuve, un sueño profético, donde el Señor me dijo, yo le dije, mira, renuncio, me voy, buscate otro mejor, porque la verdad que yo no sé cómo se hace. Me dijo, vos no te vas a ninguna parte, yo te capacito. ¿Y saben por qué uno no se puede ir? No porque uno tiene que obedecer, sino porque no se puede ir porque hay algo que quema adentro. Simplemente eso. Hay una cosa que por más que por un lado yo digo, yo quiero dedicarme a otra cosa, hay algo acá adentro que me quema y no me permite. Yo recibí el llamado así como una experiencia linda cuando tenía 8 años en la iglesia, me acuerdo. Era un culto que lloré tanto y que los hermanos de la iglesia decían que yo estaba copiando a los adultos. Pero yo había tenido una experiencia tan profunda que no me olvido nunca de eso. Después, cuando entendí de qué se trataba el llamado, ahí empezó la idea de querer rajarme. Pero al principio era hermoso. Después, observar a mi papá y todos los avatares de lo que significa el servicio es servicio. No estamos llamados a ser grandes hombres, estamos llamados al servicio de la iglesia, para edificación de la iglesia, cada uno en el ministerio en que fue llamado. Si uno fue llamado al pastorado, y si fuera llamado a otros ministerios, pero el llamado es personal. Ahora fíjense qué interesante, el llamado es personal, pero cuando llegó el momento, estaba tiqui, listo, ahora estaba reunida la asamblea, vino palabra de Dios y le dijo, bueno, a ver, digo que Bernabé y Saulo vayan a hacer lo que yo ya les dije que tienen que hacer. ¿Eso dice? No. Le dice a la iglesia que se encarguen de poner en marcha el llamado de Bernabé y de Saulo. Porque es la iglesia la encargada de llevar adelante la misión que Cristo nos dejó. Es la iglesia como asamblea. Estaba la iglesia reunida, estaban ayudando. A la iglesia vino palabra y dice, yo ya los llamé a ellos. Ellos saben cuál es el llamado. Apártenlo ustedes.
Es decir, yo tengo un llamado y no ando suelto con mi llamado. Estoy sirviendo a la iglesia y es la iglesia, fíjense, la que me envía. Miren. Así que, ministrando estos al Señor, bla, 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 ya para la obra que los he llamado. Dice el versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Acá dice los despidieron. La Reina Valera 1909 dice los enviaron. Porque acá dice, bueno, chao, arreglate, esa es la idea, los despidieron. Los echaron. No, los enviaron. Es la iglesia la que envía, aunque no sea afuera, aunque sea en el mismo servicio de la misma iglesia, es la iglesia la que pone en marcha los ministerios y el llamado del Señor. ¿Cierto? Fíjense cómo funcionaba esta iglesia magnífica de Antioquía y cómo es, creo yo, el modelo de la iglesia. Pero ¿por qué puede funcionar todo este sistema? Porque está el Espíritu Santo. Porque si no está el Espíritu Santo, no hay sistema que funcione. Como no hay sistema político que funcione, no hay sistema de gobierno que funcione, no hay sistema económico que funcione, porque estamos todos podridos por dentro. Si el Espíritu Santo no trabaja en nosotros, ahora cuando el Espíritu Santo está así como estaba en la iglesia de Antioquía, moviéndose, todo funcionaba, todo en su lugar. Porque Saulo decía, yo no sé qué estoy haciendo acá, si yo fui llamado a predicar a los gentiles, a fundar iglesia, y acá me tienen sirviendo, me mandaron a caminar no sé cuántos kilómetros, a llevar las bolsas con mercadería a Jerusalén. ¿Quién se creen que soy yo? ¿Por qué no mandan al negro Simón? ¿Por qué me mandan a mí? Yo que soy Saulo de Tarso, que recibí la visión. No, porque no esa, ¿vieron? Esa es carne, esa es carne así. Cuando está el Espíritu Santo es otra la idea, es servicio. ¿Qué hay que hacer? No, pero vos no sos digno. Escúchame, este muchacho, ¿cómo es Manahem? Estuvo en la corte, a él no... Servicio, acá no importa la clase social, no importa nada, es... ¿Qué se necesita para edificar la iglesia? ¿Qué se necesita? Se necesita de mis capacidades. Yo siento el llamado del Señor para esto, pero voy a esperar el momento. Y esperaron. Saulo estuvo en Tarso no sé cuánto tiempo hasta que lo buscó Bernabé. Después estuvo un año en la iglesia sirviendo. Todo es preparación, todo es preparación. Cuando el momento llega, no es que dice, listo, ya recibí palabra de Dios, no me interesa lo que digan los hombres. No, porque Dios habla a la iglesia y es la iglesia la que envía. Qué lindo así, ¿no? Qué lindo orden. ¿Saben qué importante que es para el que es enviado que la iglesia lo envíe? Porque tenés todo un respaldo. Un respaldo de personas que te quieren, que van a velar, que te pueden corregir, que te pueden hacer ver un montón de cosas. Es la iglesia la que envía. Bien. Así que dice que habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto evidentemente no sucedió en esa misma asamblea donde recibieron la palabra de Dios de consagrarlos para esa misión. Se ve que se tomaron su tiempo. Ahí llegó la palabra, el profeta dijo, separen, me dice Dios que separen a Bernabé y a Saulo para el ministerio a los cuales yo los he llamado. Bueno, listo. Después habrán hablado con Saulo y con Bernabé. Che, ¿a qué los llamó el Señor? Y nos llamó al ministerio. Listo. Oraron, ayunaron y convocaron una asamblea especial. ¿Y qué hicieron? Les impusieron las manos y esa fue la señal de enviarlos, ¿no? Les impusieron las manos. ¿Y a dónde los enviaban? Con un camión, con toda la estructura para hacer campaña acá, campaña allá. No era que ellos salían, iban a predicar a otras iglesias, a dar conferencias. No había nada. Le dieron un machetito a cada uno. Ahí está el monte. Así era, ¿no? Hay que abrir camino. Qué bárbaro, ¿no? Por eso necesitaban sí o sí el respaldo de la iglesia. Sí o sí el respaldo de la iglesia. Es muy importante este detalle, ¿no? Bien. Dice que, ya tenemos que ir terminando, vamos a ver un poquito más el versículo 4, dice, ellos entonces,
enviados por el Espíritu Santo, fíjense otro detalle acá, enviados por el Espíritu Santo. Qué seguridad de que era el Espíritu Santo, ¿no? No dice tuve un sentir. No, fueron enviados por el Espíritu Santo. Evidentemente hubo palabra profética otra vez. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. De Antioquía, acá no tengo, acá lo tengo que tener. De Antioquía, Seleucia, ¿ven? Descendieron, en el mapa subieron un poquito, y de ahí fueron a Chipre. Destino, ¿dónde iban a empezar a su predicación y su ministerio? En Chipre. Esta isla que está acá, que tenemos acá, que en este mapa está acá, ¿vieron? De Antioquía fueron a Seleucia y de ahí a Chipre. Había varias razones para empezar por Chipre. Primera y principal era la patria de Bernabé y de Juan Marcos. ¿Se acuerdan? Que fíjense, capítulo 4, 36 de Hechos, a ver. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, era un judío natural de Chipre, es decir, nacido en Chipre. Entonces ahí Bernabé tenía familia, ¿o no? Tendría amigos, ¿o no? Tendría un montón de conocidos en esa zona. Era empezar por ¿quiénes? Por los más allegados. Vamos a empezar a predicar a las naciones, pero vamos a empezar por la familia, por los más cercanos. Por otro lado, habíamos visto en el capítulo 11-20 que junto con teóricamente este Lucio, que era de Cirene, también de Chipre habían ido y había fundadores de la iglesia de Antioquía que eran chipriotas. Así se dice el gentilicio de los de Chipre, eran chipriotas. Así que habría mucho interés en esa iglesia de Antioquía de que vayan a evangelizar a Chipre, porque ahí está mi abuela, está mi mamá, está mi tía, está mi... Varios hermanos tendrían familia ahí. Me tocó predicar en una iglesia ahora cuando estuve en Buenos Aires, y resulta que en esa iglesia hay muchos hermanos que son misioneros correntinos. Entonces pude hablar tranquilamente sin tener que cambiar mi estilo. Y estaban todos felices. Porque les hablaba en misionero. Me venían a saludar, pastor, yo soy de Iguazú, yo soy de Oberá, yo soy de Tuzaingó, yo soy de acá, qué lindo. Cómo el lugar nos acerca, ¿no? Así que yo creo que muchos hermanos de Antioquía, que eran chipriotas, tendrían familia ahí. Llévenle el evangelio a mi familia, por favor. Así que era una razón importante para empezar por ahí. Vamos a empezar por lugares que conocemos. O sea, iban ahí. Un tema de logística. Si se iban a Galacia, si se iban, por ejemplo, a Éfeso, ¿a dónde se iban a quedar? No había nada. Iban a Chipre, tenían dónde quedarse, tenían quien los hospede porque había familiares, y ahí empezamos la obra en Chipre. ¿Vieron que si bien el Espíritu Santo los guía, no es una cosa de locos, tiene también cosas lógicas y cosas normales y naturales? Es lo que haría yo también. En este caso estamos de acuerdo con el Espíritu Santo. Bien. Y llegaron a Salamina, que no es un fiambre. Acá era la capital de Chipre, acá, la ciudad principal. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Empezaron por ahí. Porque también llegamos a la ciudad, a la capital. Salamina. Me da hambre con solo leer el nombre de la ciudad. Llegamos ahí, ¿dónde empezamos? ¿Qué le vamos a ir a un gentil que no entiende nada? Y iban a empezar como estaban acostumbrados a empezar a predicar. Empezaban a predicar a los judíos. Y de ahí vemos qué pasa. Tenían también a Juan Marcos de ayudante. A Juan, que sería Juan Marcos, de ayudante, que también los acompañó ahí porque también debería tener parientes y familiares. Tenemos que terminar acá. Vamos a continuar este apasionante
primer viaje misionero de Saulo y Bernabé. Bien, para terminar, simplemente para terminar, el Señor tiene que habernos llamado a algo, Empecemos a escuchar qué quiere. A veces es un llamado para una cosa, pero tenemos que hacer primero otra, ¿no? Pablo fue llamado apóstol de los gentiles, ese era su llamamiento, pero estuvo de pastor primero y estuvo en su casa antes, ¿no? A veces tiene su tiempo, tiene su momento, tiene su lugar, ¿no? Pero lo importante que tiene que quemarnos el corazón es servir para la edificación de la iglesia, ¿no? Con todos los errores que tenemos. ¿Saben qué? Vamos a cometer errores, ¿saben? Yo cometo errores todo el tiempo, porque somos todos defectuosos, todos somos llamados por el Señor, todos somos recauchutados, reciclados por el Señor. Pero tiene que haber un fuego que nos quema acá adentro, y el fuego es servir a la iglesia y expandir el reino de Dios, a los que no lo conocen. Ese tiene que ser nuestro motor y nuestra guía. Siempre dentro de la palabra del Señor, siempre dentro de una asamblea que es la iglesia, y siempre buscando la guía del Espíritu Santo. Entonces, creo que ese es el llamado otra vez a volver a las fuentes, a la iglesia. Uno dice volver a la iglesia primitiva, y cuando decimos volver a la iglesia primitiva, lo único que se nos viene es que vivían en comunidad. Y no, la iglesia primitiva es esta es la iglesia que realmente funcionó cuando el Evangelio explotó a todas las naciones. Ya estamos en el último paso del mandamiento de Jesús, y predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ya estaba. Y ahora, y hasta lo último de la tierra. Acá estamos empezando. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu llamado, Señor. Señor, a veces no nos gusta, a veces nos incomoda, porque sabemos que tiene sus costos, pero qué privilegio es que nos llames, Señor, para algo, para servirte. Queremos, si nos estás llamando, queremos decir, henos aquí, acá estamos, Señor. Queremos ser útiles en la expansión de tu reino, Señor. Queremos también participar, ser parte de esta gran misión que le diste a la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por esto. Gracias porque cuando hay un llamado también nos capacitas para eso. Gracias, Señor, porque cuando hay un llamado también tenemos el apoyo de la iglesia, también tenemos la compañía de la iglesia. Señor, seas bendito en cada cosa que hacemos, Señor, y que tu voluntad sea una realidad en nuestras vidas. Que ese fuego que una vez encendiste, Señor, no nos deje tranquilos, no nos deje estar quietos, no nos deje estar conformes, Señor. Bendito sea, Señor. Amén.